¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Un día hermoso hoy y nuevamente estamos para tener esto lo que le hemos denominado vida plena en casa, donde podemos compartir la palabra de Dios, donde ya el formato que siempre estábamos acostumbrados de iglesia, de congregarnos, no se puede hacer por esta pandemia, por este tiempo, y nos ha llevado a que podamos estar en nuestras casas. Y la idea del presbiterio y de todo lo que estamos trabajando en la congregación era que cada uno de nosotros pudiéramos tener nuestras casas y nuestras casas sean nuestra iglesia, nuestro lugar, donde cada padre y cada familia puedan juntarse, reunirse y tener un tiempo de adoración, de alabanza a Dios, ¿no? Estamos tan ocupados con tantas cosas y sé que nos cuesta muchísimo el hecho de poder juntarnos y hacer un espacio para poder alabar a nuestro Dios, para poder compartir una palabra. Y justamente queremos darte herramientas. Esta transmisión son una de las herramientas que tenemos para que vos puedas el día domingo participar con tu familia y llevar y hacer un altar en tu casa a nuestro Dios. Queremos compartir alabanza que van a poder estar viendo, gente que se ha preparado, trabajado con esfuerzo para que vos puedas en esta tarde alabar a Dios. Te invito a que lo hagas, que lo sigas, aunque te parezca raro, ¿no? Porque estás viendo tal vez una pantalla y escuchas una música, pero que cantes, que hagas en tu mente y en tu corazón. Esto se trata del Espíritu. Entonces te invito para que puedas alabar a Dios, que escuche la palabra que también Dios nos quiere dar en esta tarde. Es palabra de que venimos trabajando, palabra rectora, donde habla de renovación y queremos en esta noche renovarnos y queremos contarte y decirte, tenemos una palabra muy, muy poderosa. La renovación trae sanidad, ¿sabes? Si estás enfermo a veces porque no estás renovado. Y en esta noche vamos a compartir cómo podemos hacer y qué necesitamos hacer para renovarnos. A veces no nos cuesta, a veces estamos agarrados, aferrados a cosas viejas y en esta noche queremos darte elementos para que puedas juntos podamos ser renovados en el Espíritu y podamos caminar en un tiempo nuevo a nuestro Dios. Hoy es raro, estoy solo, no está Karin, mi esposa, acompañándome. Hoy ha sido un día más complicado, pero vamos a tratar, aunque falta una pata, pero vamos a tratar de que esto pueda ser una noche de victoria, una noche de gloria, no para nosotros, sino para la gloria de Dios, para que si hay algo que la palabra te confronta, vos puedas hacer un cambio en lo que la palabra te está mostrando, no para condenarte, sino para poder cambiar y ser cada día más exacto y mejores a nuestro Dios. Me miró.
Hola a todos, ya pasamos la primera semana de altares familiares conociendo a Cristo. Hemos experimentado en familia un tiempo de profundidades en su presencia. Ahora te invitamos a la semana número 2 que se titula ¿Por qué necesitamos relacionarnos con Dios? No te la pierdas. Recordá de contarnos cuál fue tu experiencia a los teléfonos que figuran en la pantalla. Nos vemos. Si te estás conectando, estamos en lo que es Vida Plena en Casa, trabajando en este formato para que podamos tener un altar con Dios, y decíamos que estamos en este tiempo viendo y trabajando por la palabra rectora con dos temas en este segundo cuatrimestre, dos palabras que nos identifican o que nos confrontan en este tiempo, que eran renovados y transformados, ¿no? Y había un pasaje bíblico que nos estaban llevando a pensar en esto, que era en Romanos 12:2. Y lo leemos para que lo podamos recordar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Y pensaba la renovación y qué sentido, qué significado tiene esta palabra renovación, ¿no? Generalmente hablamos de renovación cuando queremos cambiar un lugar a algo o queremos renovar nuestro carnet de conducir, que podamos transitar tranquilos, pero buscando y entendiendo a qué nos está pidiendo esta palabra rectora, dice que renovar es hacer como nuevo una cosa o volver a su estado primordial, principal, como estaba anteriormente. También, y esto me llamó la atención y no lo teníamos presente, yo por lo menos no lo tenía presente, que restablecer o restaurar una relación que se había interrumpido. También puede ser cambiar, reformar, rejuvenecer. Qué hermosa esa palabra, ¿no? Reposición, para los que ya tenemos un par de años. Reposición, regeneración, transformación. Y si vemos que renovar es como hacer algo nuevo, podemos decir que hay objetos o cosas que necesitan ser renovadas en nuestra vida. Y te invito a que vayas pensando en esto. ¿Qué cosas necesitas que sean renovadas, que sean cambiadas? Y las cosas, como cosas materiales, pueden ser tal vez la casa, renovar algún mueble, pintar alguna habitación o hacer un cambio de casa. Las finanzas, eso es tan importante, ¿no? A veces nuestras finanzas están quebradas o estamos tan oprimidos por las finanzas que estamos abrumados por las deudas, no sabemos cómo salir, cómo enfrentarlas, cómo cambiar esa situación. Y hoy vamos a ver cómo podemos salir de esa situación de encierro, de deudas, y nuestras finanzas no mejoran, no cambian. Hoy, ¿qué más que nunca? Ser renovada nuestra salud. Tantos casos de enfermedad y tanta palabra de muerte que está trayendo, y tanto descuido también de nuestro físico. Hoy esta pandemia es una de las cosas que nos hace empezar a mirarnos cómo llegamos a nuestra vejez. Los que somos más jóvenes, te invito que te fijes que hay que renovar en tu estilo de vida. Los que son más maduros como yo, también empezar a mirar aquellas cosas que no están buenas para renovarlas y hacer algo distinto con nuestra salud. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con algunas dificultades físicas, y muchas veces por nuestro descuido, pasa que como hoy el coronavirus está puntualizando y agravando más esas enfermedades. Entonces somos de riesgo, que se llama. Y en el nombre de Dios nos pide que nosotros podamos renovarnos en eso. También podemos pensar en lo que hablamos anteriormente, la segunda definición, que es restablecer aquellas relaciones interrumpidas. ¿Cuántos padres no se hablan
con sus hijos, ¿no? Qué hermoso sería poder empezar y ver la renovación de esa relación que hubo en un momento y se cortó. ¿Cuántos padres dicen, pero qué pasó? ¿Qué pasó que no nos hablamos más? ¿Cuántos hermanos con hermanos que no se tratan, que no se hablan? Y te queremos invitar a esto, a también pensar en la renovación de eso. ¿Cuántos esposos se ha interrumpido esa relación entre ellos? ¿Cuántos matrimonios están rotos porque no hay una relación, no hay una renovación y queremos renovarnos en este tiempo, en esto? También podemos decir que espiritualmente estamos apartados. ¿Cuántos de ustedes hace tiempo que no oran? ¿Cuántos de ustedes hace tiempo que no tienen una intimidad? ¿Cuántos hace de ustedes que no paran y se ponen de rodillas a orar y a pedirle al Padre por tu vida, por esa relación rota, por esa indiferencia que tenemos? Justamente en esta semana me tocó hablar con una persona que estaba decepcionada porque en su vida, bueno, había tenido varios traspiés y había dejado una hija con su pareja en otra provincia y no se hablaban. Y le culpaba a Dios de esa relación, pero estaba dolida, es más, quería negar que no creo más en Dios. Y una persona que había estado en una iglesia que conocía. Y confrontándonos a estos, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué estamos tan separados? ¿Por qué nos apartamos de Dios? ¿Qué pasa que no podemos restaurar nuestra relación y esta relación con Dios, ¿no? Y buscando y pensando en esto, ¿cómo podemos hacer para restablecer esa relación con nuestro Padre? Y entendíamos que tenemos, para poder tener 2 puntos en claro. El primer punto, que para poder restablecer una relación, para poder restaurar algo en lo emocional o en lo físico, es la humildad. La palabra humildad proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra. La humildad es una virtud moral que pueden tener las personas en reconocer sus debilidades y cualidades y capacidades que pueda tener para poder utilizarlas para el bien a los demás sin querer rescatarlas o sin querer resaltarlas, sin querer mostrarlas a los demás. Eso se puede decir que una persona que tiene esta virtud tiene los pies puestos en la tierra. Y hay un ejemplo, una historia que les quiero contar. Era que un niño y un papá estaban caminando en un lugar, en un campo, y dice cuando llegaron a una curva, el padre le dijo, y lo hizo parar y le dijo, escucha bien, presta atención a lo que está pasando. No escucha únicamente los pájaros, ¿qué otra cosa está escuchando? Y dice que el muchacho se detuvo y aparte de escuchar los pájaros, agudizó un poquito más sus oídos y escuchó que venía una carreta. Entonces le dice afirmativamente, lo que estoy escuchando, papá, es que viene una carreta. Sí, justamente eso es lo que yo te quería demostrar, pero ¿sabe qué? Viene una carreta vacía. Y el muchacho se quedó sorprendido porque no la estaban viendo, sino que se sentía desde lejos, ¿no? Y le preguntó, ¿cómo sabes, papá, que está vacía si todavía no la podemos ver? Y está vacía porque escucho su ruido. Cuando más vacía está la carreta, mayor es el ruido. Y dice que este muchacho se convirtió en adulto y cuando ve a personas hablando demasiado, interrumpiendo las conversaciones de todos, sin importar nada, presumidos, haciéndose ver, creyéndose superior a la gente, dice que en ese momento recuerdo a la voz de mi papá que me estaba diciendo, cuanto más vacía
la carreta, mayor es el ruido que se hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir que los demás las puedan ver. No hay nadie más vacío que el que está lleno del yo mismo. Te repito, no hay nadie más vacío que aquel que está lleno del yo mismo. Si yo no tengo esta humildad, yo no puedo restablecer nada, porque va a aparecer otra parte, que es el orgullo. Y el orgullo rompe, divide, destruye en nuestras vidas, porque no vamos a querer ceder nada. Y va a ser tan vacía nuestra vida, porque lo único que nos importa es nuestro yo. Y vamos a leer en Lucas 18, 10 y 14 una historia bíblica. Ahora te conté una historia secular, algo que está dada en las redes. Si lo querés lo vas a encontrar. Pero en la palabra de Dios justamente nos vuelve a hablar de la humildad. En Lucas 18, 10 y 14 dice así. Es algo donde Jesús estaba hablando a un grupo de líderes religiosos y dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Estamos hablando del mismo seno de una iglesia, si le queremos llamar así. Uno de ellos, y lo discriminan como era fariseo, y el otro era un cobrador de impuestos. El 11 dice, pues de pie, el fariseo oraba de esta forma. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados, engañan a sus mujeres con otras mujeres. Tampoco, y una forma despectiva, soy como ese cobrador de impuestos. Justo estaban los dos ahí. ¿Por qué? Porque yo ayuno 2 veces por semana. Te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Cumplo con todos los requisitos, con todas las normas. No soy como esos. Y hacía alarde de su situación o de lo que él hacía, poniéndose en un lugar y una posición más alta. Y dice que el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera quiso ir al frente. Y es más, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, perdona por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó Jesús de decir todo aquello a los hombres, les dijo, le aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresa a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, lo más importante para Dios son los humildes. Y no sé si vas entendiendo a dónde quiero llegar. Con la humildad, fíjense si nosotros somos como el fariseo. Si tenemos una relación rota con alguien, si yo tengo esta situación o esta posición como lo que muestra el fariseo, yo soy mejor que mi esposo, yo soy mejor que mi hermano, porque yo voy a la iglesia, porque yo soy una buena persona. En cambio, que no es nada, en cambio, esta forma despectiva que tuvo de hablar sobre el cobrador de impuestos, sabemos que no eran las personas más queridas, pero la actitud de humildad de aquella persona no tan querida es lo que le agrada a Dios. Y el primer punto para poder restablecer una relación o una renovación es humildad. Fíjate, si vos querés mejorar tus finanzas, a veces tu propio orgullo de querer tener cosas que otros tienen te llevan a envolverte y a estar detrás y endeudarte por querer ocupar algo que tal vez no es el tiempo y no podés tenerlo. Entonces, fíjate que el orgullo no te da la capacidad de ver las limitaciones y la realidad. Dijimos que estar
los pies puestos en la tierra. Te invito a que te analices. Fíjate las finanzas que tenemos. Fíjate si tal vez estás teniendo gastos innecesarios por no tener, por querer aparentar, por querer ser algo que no es el tiempo ni la forma. Si con humildad uno puede darse cuenta y aceptar la condición en la cual yo estoy. Fijémonos cómo somos de humilde en las relaciones que nosotros tenemos. Tal vez nuestra relación no está siendo restaurada por mi orgullo. Entonces, lo primero que para poder tener una renovación es no tener orgullo. El segundo punto, y son dos nada más, la idea es que podamos quedarnos y entender y podamos ver cómo podemos hacer para renovar nuestra mente, renovarnos en nosotros. El segundo punto es a aquellos que Dios agrada, los que son pobres en espíritu. Dijimos el primer punto, las personas humildes. Estamos hablando, el segundo punto para una renovación es ser pobres en espíritu. Pero vamos a decir, ¿qué tiene que ver esto? Miren lo que dice Mateo 5:3. Es en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, pero vamos a detener una de ellas. Dice que bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos, es el reino de los cielos. En otra versión que buscamos, en la Reina Valera, busqué otra versión, dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Pero me quedé con esta versión de Reina Valera donde hablaba de bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significaría o qué significado tiene? Entonces empecé a desmembrar esta parte, este versículo, y bienaventurados. Y empecé a buscar qué es bienaventurados. Entendemos que es un beneficio. Y ¿saben lo que nos dice? Que bienaventurado es gozar de felicidad plena que es concedida por Dios. No sé si alguna vez lo pensaste o te lo dijeron. Es gozar de felicidad plena que es concedida por Dios. ¿Y qué es pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquella persona que está arruinada espiritualmente cuando estamos sin Dios. Te he contado de una persona, se sentía deprimida, se sentía morir, es más, quería quitarse la vida porque estaba arruinada espiritualmente. Su cuerpo a lo mejor lo podía satisfacer, pero su espíritu estaba arruinado porque estaba sin Dios. O se refiere a la profunda humildad de reconocer el estar pobres en espíritu, de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos separados de Dios. Te lo repito, se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Cuando no tenemos un peso, decimos que estamos en bancarrota. No tenemos capacidad de hacer nada. No podemos comprar, no podemos transar, no podemos hacer nada sin ningún recurso. Y aquel que reconoce que está así, pero en la situación de que se ha apartado de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de restitución? ¿Se acuerda restablecer? Decíamos que teníamos que hacerlo en el Espíritu y estar cerca de Dios. Y estas son las consecuencias que lleva si yo no hago una renovación en mi espíritu. Estoy en bancarrota. Estoy lejos, estoy separado, estoy arruinado espiritualmente. La única forma es que haya una renovación en el espíritu. Por eso es tan importante lo que estábamos hablando, de ser llenos y que podamos tener un espíritu
de humildad. Por eso pobre en espíritu. Y en el reino de los cielos se refiere a que Dios es que gobierna y es el juez, porque Él es el dueño, porque Él es el rey de ese reino. Si yo le quiero dar este versículo diciendo, como lo habíamos leído en la Reina Valera, Dios bendice a los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Podríamos decir en base a las definiciones que estábamos viendo de cada una de esta parte y dándole un sentido más cotidiano, que lo podamos entender más fácil, sería: ¿qué felicidad gozan los que están en bancarrota espiritual? Porque reconocen que apartado de Dios no somos nada, porque Dios gobierna su vida. Si vos gobernás tu vida, no le das la oportunidad de que Él gobierne tu vida. Si vos te reconoces como este cobrador de impuestos que se golpeó el pecho y entendía que era un hombre pecador y que sin Dios no podía hacer nada, es la única forma que podamos empezar a tener renovación en nuestras vidas. Por eso tanto hincapié hace el Padre con los pobres, con los humildes, porque no hay soberbia. Y la soberbia viene de nuestra naturaleza caída, porque Satanás, cuando peca, cuando estaba en el cielo, quiso ser igual a Dios. Él quiso ocupar el trono de Dios. Y eso fue lo que hizo tentar, o lo que tentó a Adán y Eva. Fíjense lo que le dijo cuando estaban en el huerto de Edén: si comen del fruto, aparte de tener la vida eterna, no morirán, sino que tendrán y conocerán y serán igual a Dios. Y entonces eso hace que nuestro orgullo se cierre y no podamos llegar a renovar nuestra relación con Dios. Mire lo que dice Lucas 6, 20 y 21. Jesús miró fijamente a sus discípulos y le dijo: Dios los bendice a ustedes, los que son pobres, porque el reino de Dios le pertenece. Dios los bendice a ustedes, los que ahora pasan hambre, porque tendrán comida suficiente. Dios los bendice a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Y en Santiago 2:5 dice: escuchen bien, hermanos queridos, Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza. Te lo repito, Dios eligió a los pobres de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él le ha prometido a los que le aman. Vuelvo a repetir lo mismo. A los pobres que no se creen autosuficientes, a los pobres que no creen que son todo, a los pobres que no creen que son el pupo del mundo y que todo tiene que girar a través de él. Aquellas personas que entienden que quebrados delante de la presencia de Dios, que sin Él no podemos hacer nada. Ellos son los que van a gozar de que Dios sea el gobernante de su vida. Y el gobernante es que participemos de su reino. ¿Querés ser del reino de Dios? ¿Querés participar del reino de Dios para poder tener vida eterna y poder disfrutar de todas las cosas que Él tiene? Para poder, como decíamos anteriormente, que seamos felices al gozar lo que Él ya espiritualmente nos está dando. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque fíjense, de lo contrario de renovación es desanimar, envejecer y marchitar. ¿Te sentís que estás envejeciendo? ¿Cuántas veces y vemos jóvenes que viven vida de gente anciana? ¿Cuánto vemos que se están marchitando, que están desanimados, desamparados? ¿Cuánto vemos que se hacen los fuertes, pero las relaciones rotas, las relaciones de familias rotas,
quiebran sus corazones. Están dolidos, amargados. Y hoy el Padre nos está invitando y te queremos invitar a que haya una renovación en tu vida, que haya una renovación en el Padre, que haya una renovación en Dios. Pero no podés empezar ninguna renovación si no hay humildad. Reconociendo tus limitaciones, reconociendo que el otro es superior a vos, que el otro tiene cosas importantes también. Tampoco podemos ser si no somos pobres en el espíritu, entendiendo que nosotros también estamos en bancarrota por estar apartados de Dios. Si no conoces a Cristo, no podés avanzar. Necesitas tener un encuentro con el Padre. Y hoy queremos invitarte a que tengas un encuentro. El mismo reino de los cielos se acercó al enviar a Jesucristo a la tierra para morir por nuestros pecados, para reconocer nuestras faltas y pedir perdón a Dios. El perdón sana. La renovación sana. Imagínate si no sanará, si tu casa es un campo de batalla y hay una renovación en ustedes. Hay una renovación de pareja, hay una renovación de padres e hijos, hijos y padres, que no se hablan. Cambia la atmósfera, cambia tu estado de ánimo. Qué alegría es llegar a tu casa, porque en tu casa se siente, se respira un ambiente nuevo, un ambiente bueno, un ambiente de sanidad. Y genera menos enfermedades inclusive. Eso está comprobado. Nuestra cabeza ya no va más de lo que tiene que ir. Ni suponemos, ni imaginamos nada, porque estamos con los pies en la tierra. Por eso cuando dice Romanos 12:2, y ya no vivan como todo el mundo vive. Lo que no estamos hablando no es que todo el mundo está viviendo de esta forma. No todo el mundo está peleado, o gran parte. No todo el mundo está rotas las relaciones, y queremos en el nombre de Dios que haya una renovación, para que haya una transformación en nuestra vida. Pero para renovarnos y transformarnos tenemos que ser humildes y tenemos que tener presente que separado de Dios nuestro espíritu es pobre. Y que tenemos que estar renovados. Y dice, al contrario, cambiemos la manera de ser y de pensar. Cuando entendamos esto y nos reconozcamos y veamos y no haya orgullo en nosotros, va a cambiar nuestra manera de ser. Si yo soy agresivo, voy a ser pasivo. Y voy a empezar a gozar de los frutos del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia. Y eso va a cambiar hasta mi forma de pensar y de ver al otro. Voy a ser como el fariseo o como el cobrador de impuestos, donde no le importó el que estaba alrededor. No estuvo viendo al resto, sino si vio su condición delante de Dios. ¿Y cómo es tu condición hoy? Hoy queremos confrontarnos en esta palabra. ¿Cuál es mi condición delante de Dios? ¿Saben por qué? Porque dice, así podrán saber lo que Dios quiere. La forma de poder estar en el reino de Dios y que Él sea mi gobierno es cuando yo cambio mi forma de ser y soy humilde y entiendo la pobreza en el espíritu que si no estoy sin Él, porque Él va a hacer en mí que me va a decir aquello que Él quiere. ¿Y saben lo que quiere? Todo lo bueno, todo lo agradable y perfecto para nuestras vidas. Te invito a que puedas estar meditando en esta palabra, que puedas estar pensando en la renovación en este cuatrimestre. Vamos a seguir hablando del tema, y porque necesitamos que haya una transformación en nuestras vidas. Y quiero que te quedes con esto. Para poder haber una renovación y transformación tiene que haber dos ejes fundamentales en nuestras vidas. El primero, humildad. El segundo, sentirnos pobres en el espíritu, entendiéndose que lejos de Dios nada podemos hacer. Estamos secos, estamos en bancarrota. Vamos a orar. Te voy a pedir que puedas compartir conmigo esta oración y terminamos en esta tarde.
Papá Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque en ellas podemos entender que nuestro orgullo no nos lleva a nada, que nuestro orgullo solo divide, solo rompe, que nuestra carne nos juega una mala pasada en el Espíritu, Señor. Queremos en esta noche renunciar al orgullo. Queremos reconocer que estamos pobres, secos en el Espíritu porque no hemos alejado de vos. Queremos volver a vos, Señor. Convoco a aquellos, Señor, en el Espíritu, aquellos hijos tuyos que hace tiempo que no están en comunión con vos, Señor. Que ellos puedan en este tiempo acercarse nuevamente, que puedan arder el fuego del Espíritu Santo en su vida. Quema, Señor. Quema por dentro para poder desearte estar con vos, de poder leer tu palabra, de poder orar, Señor. Rompe aquellos corazones rotos, Señor. Rompe aquellos corazones de piedra, Señor, que se han enfriado. En tu nombre pedimos sanidad, Señor. Renovación en el Espíritu, renovación en la relación rota contigo, Señor. Te pido por aquellas familias que están divididas, que tú estés trayendo unidad. Que tú hagas un milagro, que cambies su mente, sus corazones, su forma de ser, para que haya nuevamente una armonía en cada casa, Señor. Por aquellos que están enfermos, te pido, Padre, que tú renueves su salud. Que ellos, en el nombre de Cristo, en este momento puedan ser sanados, Señor, puedan ser restituidos, puedan volver al estado como vos nos creaste, Señor. Y si hay alguien que tiene un problema de nacimiento, en tu nombre sabemos que vos lo puedes hacer todo nuevo, Señor. Que tú cambies, que tú modifiques toda aquella enfermedad en sanidad, para que te puedan conocer y experimentar como el Dios verdadero, como el Dios que sos, real y vivo en este momento y siempre y en la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Esperamos que haya sido claro y que Dios te dé herramientas para poder seguir adelante. Nos despedimos entonces y te invito para el próximo domingo, que también vamos a seguir compartiendo. Recordá que tenemos que renovarnos para que haya transformación en nuestra vida, con humildad y reconociendo que somos pobres en el espíritu. Te invito a que puedas compartir esto, que puedas hablar de esto, que puedas meditar. Yo te dije algo nada más. Tómate el tiempo y empezá a buscar los pasajes y empezá a pedir revelación de Dios. Hay tantas cosas que podemos sacar. No nos da el tiempo para poder hablar todo. Pero si el Padre en el Espíritu generó esta inquietud, investiga, averigua, habla, abrir libros. Hoy tenemos tanto material para poder desarrollar. Papá, si tenés tus hijos, ayúdalos a que ellos también puedan sentirse de esta forma. Buscale contenido para que ellos puedan estudiar y puedan juntos compartir este tiempo. Entonces, nos despedimos. Gracias por estar y escucharnos. Y recuerden, vida plena en casa es lo que queremos desarrollar y estamos trabajando para eso. Entonces nos despedimos. Gracias y buenas noches. Las casas de vida son un lugar donde todos son contenidos y donde aquellos que pasaron la cruz son discipulados. Es el espacio y la manera de ser parte de la vida de la iglesia y así acortar la distancia con cada miembro de nuestra congregación. En Casa de Vida tenemos un tiempo que es intenso y fructífero. Es el tiempo de oración, donde compartimos cargas, motivos de oración personales, de la congregación, motivos sociales y de intercesión por las naciones o de situaciones específicas. En Casa de Vida nos unimos en adoración a nuestro Padre a través de himnos, salmos y cánticos espirituales. Esta es parte de la cultura de nuestra casa. Otro momento especial en Casa de Vida es cuando compartimos la palabra. Es el momento en que cada uno
puede dar su opinión, lo que entendió, lo que aprendió, pero por sobre todo lo que el Espíritu le está hablando a cada uno de nosotros. También hay un tiempo de ser agradecidos, de dar, de ofrendar, entendiendo siempre el gran impacto que tiene el dar en la extensión del reino de Dios sobre la tierra. Un momento de gran crecimiento es el tiempo de confrontación. Consiste en preguntar uno a uno en qué lo confronta la palabra que Dios está hablando en ese momento, en qué lo moviliza o tal vez en qué lo incomoda de acuerdo a su condición actual. Sabemos que cuando el Espíritu lo hace es porque está deseando que vayamos un paso más adelante. Todas y cada una de las casas de vida tienen sus puertas abiertas para ti y tu familia. Ven y sé parte. Te estamos esperando.